Entonces tienes la exactitud del inventario. eh, Obviamente se requieren registros precisos. Eso pasa mucho. Yo sí les digo, traten de ser muy prolijos con la información histórica, tomando lo que decía Juan. La pandemia nos dejó tantas enseñanzas y que a veces las olvidamos. Justo ahora yo pedí un dato 2018, por ejemplo, y me decían, no, pero es que yo no tengo acceso a eso. Claro, la persona le pedía el dato de cómo arranqué el inventario enero 2018 a mi nuevo coordinador de la bodega y él me decía, yo estoy aquí un año, pero es de eso, o sea, pataleas porque no tienes la información a la mano, porque no tienes bien guardada la información. Entonces, fue rápido encontrarla, yo sé dónde están todos los archivos y demás, pero es ese tema de la pandemia que rompió, que paralizó cosas, a nosotros específicamente, a mí, sí me enseñó eso, o sea, tener la información bien registrada, precisa, corroborada y a la mano, obviamente, te va a ayudar muchísimo en la toma de decisiones y más aún para poder saber el tema de inventarios, para analizar esa exactitud, esa asertividad, le llamo yo más desde el punto de vista comercial, ¿no? Seguimiento del inventario con el uso del ERP. Hablabas, me parece, Juan, justamente el tema de los ERPs. Ahora, estas herramientas hacen que el punto de arriba que yo les decía, la información tal vez si lo tienes bien datado, si sabes usar bien el ERP, si está bien parametrizado el ERP, les decía, obviamente no vas a tener estos desfases. Es importante también que sean muy amigos de los datos. Si no lo son o por las tareas que tienen ustedes desde Supply, tener una persona que haga analítica de datos también es muy importante. O sea, que sepa usar las bases, que sepa trabajar, que sepa armarte cubos, que sepa... Ahora hay más herramientas. Nosotros estamos trabajando con Power BI, por ejemplo. Todo tenemos en tablero de Power BI. O sea, casi que es de una persona ahí que es un jefe de negocios, ese es el cargo que le hemos dado porque nos extrae toda la data, tanto comercial, tanto de la operación, de compras, de producción de la bodega, y con eso vemos, por ejemplo, en el tema de logística, ya vemos en un Power BI un tema de fill rate, ya sabemos cómo estamos actuando en las entregas, el tema del presupuesto, el tema de los costos, ¿no es cierto? Estamos haciendo, por ejemplo, una calculadora para investigación y desarrollo en donde automáticamente van a inspirarse a desarrollar un nuevo modelo y automáticamente van a ingresar sus cifras y van a poder saber si está dentro o no de los costos, si está dentro o no de los materiales que normalmente compramos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque si se fijan, es el tema del inventario. Ese departamento de IDI va a requerir cosas, va a requerir ciertos productos, ciertas materias primas, en nuestro caso, para producir. Entonces, desde ahí parte la información para ser muy exactos. Entonces, saber si vamos o no a fabricar eso, si vamos o no a inventariar cosas, sea materias primas o sea luego producto terminado. El hecho de que no esté en su almacén no significa que no esté en su inventario. Esto debe entenderlo clarísimo. O sea, todas las mercancías que ingresen, que ustedes compren, que se generen a la larga, obviamente es parte del inventario y veíamos que en el circulante afecta y afecta de manera muy importante. El seguimiento exacto del inventario en tiempo real, ¿qué debe hacer? Debe abarcar la entrada de proveedores, ubicaciones en almacenes internos, stock de seguridad, trabajo en proceso o el inventario en proceso, transferencia de bienes y salida de productos terminados. Entonces, esto es un todo. Cuando hablamos de inventarios, no es solo, no, yo solo compro y tengo mi bodega de materia prima. No necesariamente, porque tú a la larga le estás aportando al siguiente proceso y al siguiente proceso. Si son una comercializadora, lo mismo. Habla aquí también de las ubicaciones de los almacenes internos. También esa parte, tiempos y movimientos, eh, puede aletargar la operación, sí. Y eso hace que los inventarios se frenen más. Sí, también es una probabilidad. Entonces, todo viene a sumarse a esa objetividad y a esa exactitud, esa asertividad, como les decía, de administrar bien este tema de los inventarios. Data en tiempo real. Sí es importante que tengan un sistema de gestión de inventarios, así sea que lo construyan en un Excel o como quieran hacerlo, pero que esté integrado con el resto de las funciones empresariales, como dice aquí. Entonces, tiene que estar integrado con compras, tiene que estar integrado con ventas, con la planificación de la producción, con las finanzas, porque el día de mañana, si solo administramos este inventario como un tema
lejano, digamos, la bodega de materia prima sabe que tiene y no reporta. Obviamente el financiero tal vez no se está enterando si no está controlando lo claro está. ¿Cuánta mercadería tienes ahí rezagada? ¿Cuánta mercadería, el mismo hecho de la pandemia, por ejemplo, compraste cosas que ya no terminaste usando? Entonces, todo eso es un dinero ahí congelado, que obviamente es un dinero que puede estar haciendo falta para tu capital de trabajo. Entonces, lo mismo, compras y ventas totalmente enlazados, pues obviamente a la parte de la gestión de inventario. Ventas debe saber qué dispone. Yo les decía, la persona que está en la logística, ¿no es cierto? Que está en la bodega de producto terminado, como le dame, que no levante la mano y no diga, "Ay, esto se está rezagando", también lleva un poco de responsabilidad. Entonces, lo ideal es siempre ver el lento movimiento permanentemente, porque eso también le puede dar pautas a la empresa, y en este caso al equipo de ventas, de generar, tú decías, Juan, de jalarle a un producto con otro, qué sé yo, tienes un producto nuevo y tienes un producto de lento movimiento. ¿Puedes hacer una promoción? Tal vez sí. Y sales y resuelves dos cosas. Sales de un inventario de lento movimiento y a la larga introduces un nuevo producto. Entonces estás ganando por dos partes, Juan. Porque como digo, a veces el lento movimiento, creo que todos tenemos ese problema. Tú hablabas de la empresa de publicidad, esa para, qué sé yo, ese producto que se frenó, se queda ahí. Y luego dices, pero ¿cómo vendo algo que ya no quiere el mercado? Claro, en su momento sí pudiste venderlo con un descuento, por ejemplo. Entonces, esta data en tiempo real debe darte eso y hacer siempre una constante limpieza de esta administración de inventario, ver qué es lo que está pasando. Nosotros, por ejemplo, ahorita que hablaban de marketing, nos metimos a hacer unos muebles para una cadena, muebles de madera pesadísimos cuando ahora hay tanta cosa en papel reciclado, en cartón reciclado y, ¿cómo se llama? O sea, prensado y todo lo demás. Y no, que querían así. Y para que después nos digan, no, ya nos estorba. Entonces se volvieron unos anaqueles ahí que tengo en la bodega. Ahora estoy buscando dónde colocarlos y todos ya me quedan creo que tres, eran 10. Pero son realmente grandes, o sea, grandes y pesados. Necesitaba otro camión, no tenemos flota nosotros propia. Entonces era un lío transportarlos. Casi que voy donde los clientes les digo, mire, vengo a regalarles este mueble para que exhiba y como parte de la negociación. Entonces, ahí vienen muchas estrategias, como dice Juan, de qué más puedes hacer. Hablando del tema de inventarios, es más urgente trabajarlo de esa manera. Entonces, como digo, la información debe estar en tiempo real, debe ser de acceso inmediato y obviamente evitar lo que dice en el último punto. Esa parte del error humano que decimos, de la parte manual, el ingreso de datos y demás, también puede estar muy propensa a los errores. Por eso les hablo de usar plataformas, de hacer, qué sé yo, tableros, Power BI les decía, pero un Excel tal vez más cerrado, bloqueado, cosa que solo se alimente. Si ustedes ya trabajan en empresas que pueden alimentar, obviamente, estas herramientas que se pueden, el Excel es una maravilla de herramienta, no necesariamente necesitas un ERP potentísimo. Si eres una empresa pequeña, pues puedes hacerlo de esa manera. Busca a alguien que te pueda crear estas estructuras, estas herramientas, y con eso tienes información, no solo inmediata, instantánea, iba a decir, sino también verás. O sea, es información que no dices, no confío aquí, creo que se jalaron, algún dato ingresaron mal manualmente. Entonces, normalmente eso es lo que podríamos hacer y obtener de los mismos ERP sale información que tú la trabajas en este tipo de herramientas. Entonces, data en tiempo real, importantísima. La automatización, que es lo que les acabo de vender la idea también en cuanto al inventario, pues, que hace reducir esa parte del error humano, aumentar la visibilidad, maximizar la eficiencia. Entonces, en estos sistemas de este ejemplo de este Electronic Data Interchange, ya cuando empiezas a utilizar otro tipo de herramientas, y ahora estamos integrándonos casi en algunas plataformas y vienen inmersos los ERPs con un Business Intelligence que te obtienen información. Este tema de los códigos RFID, bueno, son un poco costosos, pero puede solventar muchas cosas. Tal vez es una inversión fuerte, grande al inicio. Yo no he dado este salto, pero yo estoy seguro que si lo hiciera, más por las condiciones de entrada y salida en nuestra bodega, en nuestro galpón, pero a futuro sí lo hemos pensado, porque con esto tú puedes identificar fácilmente el tema de
cuando haces un inventario, ¿no es cierto? Cuando tienes que datar el inventario por la auditoría y demás, este tipo de herramientas te solventa la operatividad de eso y permanentemente en la salida y entrada de la bodega te va registrando eso, el movimiento de las mercancías, dándote así una información más precisa. Entonces, en medida de lo que puedan, la automatización es una herramienta, pues sí, realmente creo que eso es lo que, en lo que hay que empujar y trabajar. No siempre se tiene la capacidad, no siempre se tiene justamente el tema económico para hacerlo, pero volvamos a lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de qué sé yo, en el mundo en el que estén en el negocio, hay algo de automatización, de digitalización que puedan lograr al decir automatización, quiere decir que reduces la operatividad, reduces también esas, no solo la persona que lo hace, no es la intención dejarle sin trabajo a nadie, sino simplemente optimizar las funciones que hace esta persona. Y por otro lado, también los tiempos que eso tarda, ¿no es cierto? Entonces, eso optimiza. Si haces ese proyecto y tú lo presentas y dices, con esta automatización, vamos a ahorrar tanto, vamos a ser más eficientes con este personal de aquí o con los tiempos, eso lo datas, lo cuantificas a dólares y seguramente puedes crear un buen plan de inversión y decir, ok, si yo invierto en esto, esto se va a pagar solo, esta inversión se va a pagar sola porque vamos a reducir en todo lo demás. Proveedores colaborativos, empatía, nuevamente, confianza, buenas relaciones con los proveedores, lo hemos hablado muchísimo, ayer hablábamos bastante de esto, de cómo deben ser estas relaciones para poder, obviamente, lograr las mejores negociaciones, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué más nos dice esto? Si está en el almacén sin utilizar, se limita el capital de trabajo, ya lo hablamos en el punto anterior. Entonces, lo mismo, si creo que tú lo dijiste, Juan, si por complacerle al proveedor o porque, no sé, en volumen te resultaba mejor, pero si no se va a utilizar en el corto o en el mediano plazo, estás comiéndote el capital de trabajo también, ¿no? Entonces, esa parte de trabajar con los proveedores, decirles, mira, yo te puedo asegurar que si yo, parte de una negociación, te puedo asegurar la compra de un año, ¿sí? Con un convenio, pero yo no puedo, no te puedo recibir ni me puedes facturar todo en una sola compra. Necesito 3 meses de esto, el segundo Q de esto, el tercer Q esto y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, busquen siempre esa forma de trabajar con la proveeduría para poder no solo lograr el mejor precio, sino también el mejor servicio, estas negociaciones estratégicas que son útiles para el capital de trabajo. Seguimos obviamente inmiscuidos en el capital de trabajo, no se olviden. Los descuentos por volumen no siempre son benéficos, a menos que este inventario pueda rotar rápidamente, lo acabamos de decir. Entonces, hay veces que el comprador se puede emocionar y decir, sí, es que si traigo un contenedor, me ahorro esto. Ok, ese contenedor, otra vez, entramos del caso to caso. ¿En cuánto tiempo se va a convertir el retorno del efectivo que estoy erogando? ¿Cierto? Crear un portal de proveedores y compartir su planificación de producción. Esto puede ser muy interesante. Yo ya con las curtiembres, por ejemplo, estamos a punto de salir justo con la herramienta del Power BI con un tema no solo de la planificación, sino también de la calidad del producto de ellos, para que esté en línea. O sea, fíjese, ahí volvemos al punto anterior. Toda esa visibilidad de información, que tengan información en tiempo real, hace que sea más rápida la negociación incluso, porque digamos que una curtiembre se mete el día lunes, este lunes que viene, a eso es a lo que vamos a llegar, y mira sus cifras. Tu rendimiento, tu aprovechamiento fue del 85, del 88%. Con esto yo te voy a pedir, cuero, tienes que corregir esto, pero cuida esto, voy a pedirte tanta cantidad en los próximos 3 meses. No, tampoco la idea es distanciarte, pero es una información que ya tiene de la mano para cuando levante el teléfono el vendedor de la curtiembre y hable con nosotros, ya no tengo que explicarle, mira, es que te fue mal, el aprovechamiento está, y empiezas en el roce, en la negociación, eso es, dilata en el tiempo. Entonces, esa colaboración del proveedor, yo a las 3 curtiembres con las que me manejo ahorita, ya les vendí esta idea y están totalmente de acuerdo, porque dicen, claro, yo puedo saber en tiempo real qué está pasando hasta para corregir mis procesos y entregarte una mejor materia prima, qué sé yo, para frenar el uso de un químico que posiblemente sea lo que te está afectando, pero lo haces rápido, o sea, esa información que antes decíamos de información a tiempo puede ayudar a esto de aquí si lo ves con esa estrategia de que
salga hacia el externo también. Lead time, encuentra proveedores geográficamente cerca de su planta de producción. Creo que esto es algo que se maneja muy simple. El just in time creo que es algo que ustedes tal vez no sé si lo dominan, pero sí deben obviamente trabajarlo por ahí para saber qué es más conveniente, ¿no? O sea, si compras, tú decías, Juan, por China, por ejemplo, y es un contenedor que se va a demorar, no sé, por ahí un mes y tienes un super precio, ok, ¿cuánto te cuesta esa espera de que llegue el contenedor con la materia prima o con la mercancía? Entonces, sí hay que hacer un poco más de análisis fuertes en ese sentido para saber si es lo más acertado lo que estamos haciendo en cuanto a los proveedores, ¿no es cierto? Esto de cerca de su planta, igual por contarles. Yo tengo una proveeduría de cuero en Perú que es la mejor, o sea, realmente es un poco más costoso traerlo de Perú, o sea, el precio como tal puesto ya en la planta es más caro, pero en aprovechamiento es el número uno. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio al final, por decímetro, al final del uso, es más barato que los locales. Entonces, no puedo dejar a los locales justamente por esto, porque el día de mañana, y nos pasó, cuando le sacaban al presidente, que tampoco ayer lo mencioné y no me acordé, no me acuerdo el nombre, pero le sacaba al presidente de Perú, se frenó la avenida de la importación del cuero. Claro, debes tener el contingente. El contingente es las otras dos curtiembres van a ser siempre locales. Entonces, esos ejercicios se hacen realmente conociendo el mercado, conociendo el negocio y obviamente eso puede ayudar mucho. Esta teoría del just in time de tener toda la proveeduría, ojalá alrededor de tu fábrica o de tu empresa, tiene sentido, no siempre es fácil, pero pueden hacer un análisis, un balance de cuánto aporta y de qué riesgos también te puedes correr al estar lejos de tu planta. El stock de seguridad, inventario de seguridad, justamente la redundancia creo que es lógica porque se la hace, es tener ese excedente para cuando una demanda pueda dispararse, ¿cierto? Tanto de productos terminados como de materias primas, el tema del empaque, bueno, cualquier material, cualquier insumo que se necesite, y está justamente ahí para evitar desabastecimientos. Yo les decía, ¿cuánto cuesta un día de para en lo que ustedes hagan? Si es una oficina, si es una fábrica, pero ¿cuánto cuesta eso? Cuando tienes ese norte y sabes que hay algún tema de freno a la operación como tal por el desabastecimiento, por no precautelar estos o basado en los estados de seguridad, ahí te empiezas a dar cuenta cuánto le puedes afectar a la compañía. La clave es equilibrar el nivel de existencias de seguridad con el servicio al cliente. Sí, no exagerarte en los stocks de seguridad, pero tampoco ser tan austero como para golpear al mercado, porque tú dependes del mercado, ¿no? Si el nivel de servicio al cliente se establece en una tasa del 95%, se debe contar con un stock de seguridad suficiente para cumplirlo. Si está configurado en 90, se puede tener menos material de seguridad. Entonces aquí ya entra esta formulita, pero en base a eso tú ya empiezas a utilizar esta fórmula y como ven, pues entra el nivel de servicio. Eso ya tiene que ver mucho con cada empresa. Hay un ejemplo que está ahí. Sin embargo, hay un cálculo que se hace basado en eso, obviamente, también con la variación de la demanda, que ya es data de la demanda que tú tienes, históricos y demás, ¿no es cierto? Y el tiempo de entrega. Ahora, ¿cuál es el coeficiente de variación? ¿Qué es lo que está haciendo? Es dividirte el promedio para la desviación estándar y te saca un coeficiente de variación entre el promedio y la desviación, nada más. Esto también puede ser importante para poderlo medir o usar. Y acá lo único que te está dando es el stock de seguridad ahora en días. Entonces, 0.15 días, 0.95 días. Y con el lead time cambia, pues obviamente 0.69 días. Si es que te pidiera esta información, que esta no estaba como un requerimiento del ejercicio, pero le están agregando. Si quisieran profundizar más, aquí hay una base de datos completísima. De hecho, les voy a pasar este nuevamente, solo porque les agregué un glosario ahí que les puede guiar más con algunos términos. Esto se los dejo al final de la clase de hoy. Y trabajas con estas dos. Y aquí tienes, bueno, este no, hasta aquí.
y vas haciendo un análisis un poco más profundo con unas tablas que les pueden servir para categorizar los productos de acuerdo al nivel de servicio. Y al final está justamente un cálculo de stock de seguridad. Es un poco larga la matriz, pero aquí está haciendo lo mismo. Como todo está formulado, van a poder saber muy fácilmente qué es lo que hace esta tablita y cómo ustedes pueden usarlo. Seguramente con la cantidad de listas de materiales o de productos que manejan, pueda ser útil esta matriz que puede ayudarles al cálculo del stock de seguridad. Si aquí en vez de días decimos que esta información es de meses, claro, Correcto. el lead time debería ser, si este 5 meses, o sea, es de eso. Trabajas en las unidades que tú pones del escenario. O sea, si quisieras, hay muchas versiones de esto, ¿no? En la fórmula, cuando hablas de variación de la demanda, si ves que no te explica o mejor no es que no te explica, no te especifica que dice variación de la demanda en días, o en meses o en años. Entonces, usualmente hay mucha literatura en la que aquí te ponen, si el ejercicio, digamos, si son ejercicios de este tipo, como para que tengas ejemplos, variación de la demanda y te ponen esta variación de la demanda semanal y te ponen una S aquí abajo. O viceversa, te ponen una D de días. Listo. Entonces, bueno, eso lo pueden revisar si es que habría un poquito más de oportunidad. Háganlo, como digo, aquí está una base de datos completa y les puede dar luces de cómo usar sus bases, su información, toda esa descarga de listas de productos, de SKUs, para poder trabajar. Aquí hay esta base de los parámetros que se ocupan, obviamente, y en base a eso, pues, vas revisando qué es lo que podrías obtener. Entonces, aquí ya te valoriza ya en dólares incluso cuánto sería el stock de seguridad y hay otros cálculos de inventario en tránsito, inventario humano también que pueden serles útiles, ¿de acuerdo? Okay. Otra de las técnicas de reducción de inventarios es importante que veamos desde esto del ABC Pareto, que claro, se basa en el principio de Pareto, el 80-20 que te dice que el 80% del valor de consumo se basa en el 20% de los materiales. Entonces eso también es importante que siempre lo recuerden y eso aterrizado, digamos, al tema de inventarios, podemos dividir en A, B y C a los inventarios justamente. Entonces, tomando en cuenta el número de unidades consumidas anualmente, el valor del inventario y un coste significativo. En los de clase A son los poco importantes, incluyen muy pocos artículos de alto impacto. Normalmente estos requieren mayor atención y revisión gerencial. Esperar que se hagan muchas excepciones. Entonces, estos son los que mayor nivel de servicio exigen, ¿sí? El artículo de clase B, están los artículos de impacto moderado, como decíamos, de ese 20%. Se los controla de manera más automatizada. Aquí dice control automatizado con gestión por excepción. Las reglas se pueden usar para A, pero generalmente también muchas excepciones. Entonces son los que estarían, digamos, en la mitad y los más óptimos de usar, de analizar. Y lo sé, muchos, si no la mayoría, estos elementos constituyen un impacto menor, o sea, no son tan importantes en cuanto al impacto. Los sistemas de control pueden ser más simples, reducen el tiempo y la atención de la gestión de desperdicios, llamémoslo así, y se agrupan regiones comunes, proveedores y usuarios finales. Son los de que menor nivel de servicio exigen. Entonces, esta categorización también de los inventarios puede ayudar muchísimo. Acuérdense que estamos tratando el tema de cómo, o técnicas de cómo reducir los inventarios. Entonces, categorizarlos también puede ayudar muchísimo. Y bueno, ahí obviamente contrastado justamente con estas dos últimas técnicas, si ustedes se fijan en la frase, dice, existe un balance entre aceptar riesgo de venta perdida a cambio de un ahorro de inventario que haría falta para evitar esta pérdida. Entonces, en esta gráfica, ustedes tienen por el lado izquierdo el valor del stock, o sea, cuánto te cuesta tener ese stock, y el valor de las posibles pérdidas, ¿no es cierto?, que se puedan suscitar si no atiendes la demanda de tus clientes. Entonces, fíjense en cómo inversamente funcionan ambas y cómo en la parte horizontal, hablemos en el eje X, ustedes tienen el nivel de
satisfacción, digamos, el nivel de servicio que le entregaste al cliente. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Es mejor tener inventario y no ir a perder ventas? ¿O no importa sacrificar ventas, pero también controlar el inventario? ¿Qué opinan?